Ya, ya vamos a ver. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Campos, soy licenciado en Derecho. Soy litigante en materia civil, penal, familiar y laboral. El día de hoy, como lo prometí hace 8 días, vamos a hablar sobre ahora un tema en materia civil, que es el arrendamiento inmobiliario. Fíjense que para llevar un buen juicio a cabo en favor de quien es propietario de un bien inmueble o de quien renta ese bien inmueble, a algunas personas que pagan su renta, debe estar fundado en un muy buen contrato de arrendamiento. Eso le va a facilitar un juicio rápido, un juicio en donde no va a haber duda que va a ganar ese juicio y que va a desalojar, va a hacer que un juez determine la desocupación y entrega del bien inmueble y el pago de rentas vencidas y no pagadas, por lo menos. ¿Sale? Entonces, fíjense, este nuevo procedimiento que está previsto en el Código Nacional, hoy en día en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a partir del artículo 520, en donde señala el procedimiento en juicio especial por la vía oral del arrendamiento. Esto es un juicio ágil, un juicio dinámico, como lo prevé la misma ley, en donde ustedes van a demandar la entrega y desocupación por falta de pago de las rentas vencidas o por que ya se dio la terminación del contrato. Recuerden que el contrato es forzoso por un año la primera vez y después pueden prorrogar ese mismo contrato ya por el plazo que ustedes determinen en concurso con el arrendatario, es decir, con la persona que va a ocupar el bien inmueble en materia del contrato de arrendamiento. ¿Sale? Entonces, para dar una pequeña introducción a este tipo de juicios, primero vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento. ¿De qué se trata el contrato de arrendamiento? ¿Cómo vamos a realizar un contrato de arrendamiento donde ustedes aseguren sus rentas, aseguren que no se va a quedar el arrendatario por siempre ahí en el bien inmueble? Miren, a veces hay ocasiones en que nosotros decimos, bueno, pues es mi primo, es mi hermano, es mi cuñada, es un familiar o es mi amigo, que no me va a fallar, y cometemos el error de prestarles bienes inmuebles a las personas por la relación tan cercana que hay, sin tener por medio un documento que establezca cuáles son las condiciones en las que se va a ocupar ese bien inmueble. Después sucede muchas veces que esta persona que ya está ocupando ese bien no se quiere salir y dice, no, pues no he conseguido, no tengo para la renta, me quedé sin trabajo. Es más, como alguna vez me lo comentó alguien, no me puede sacar sin una orden judicial siendo familiar. Imagínense qué grave, ¿no? Entonces ahí se la pasan 1 año, 2 años, y ustedes, como no firmaron un contrato de ningún tipo con esta persona, pues se están tronando los dedos. ¿Qué hago? Ese bien inmueble ya lo quiero ocupar, o quiero rentarlo a otra persona, o lo quiero vender, y quien lo está ocupando pues no hace nada para beneficio del inmueble. No paga la luz, no paga el agua, no tiene descuidado, no le da mantenimiento. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces hay que hacer primero que nada, un contrato de arrendamiento por escrito, con todas sus cláusulas que prevengan cualquier situación, cualquier cosa con la que el arrendatario pudiera excepcionarse, decir, no, pues por esta causa no pago la renta, o por esta causa no me puedes desalojar. No, un contrato bien hecho en donde ustedes se aseguren que el bien inmueble el día de mañana, si no se cumplen todas y cada una de esas cláusulas, ustedes puedan ejercitar la acción que les acabo de comentar, demanden y puedan desalojarlos, ya sea lanzarlos por la vía forzosa, si es que no acatan una sentencia, inclusive el rompimiento de las de chapas y cerraduras para entrar con la fuerza pública, es decir, policías, cargadores, y echar las cosas de la persona que ha sido
morosa en el pago de las rentas, o que ya terminó el contrato, ustedes ya no lo quieren seguir rentando y que no se quiere salir, ¿sale? Tengo en la mente que debo mencionarles qué pasa cuando no hay contrato, pero bueno, vamos a continuar con el contrato. ¿Qué debe llevar un contrato? Un contrato debe llevar hasta arriba quién es la persona, el titular que les va a rentar. Es decir, por ejemplo, la fecha. En la Ciudad de México, siendo 1 de enero del 2026, el señor fulanito de tal, quien se ostenta como arrendador, sea propietario o sea un representante del propietario, o quien inclusive tenga la posesión del inmueble. No es necesario ser propietario para poner en renta un inmueble, ¿eh? Esto que quede muy claro, no es necesario ser el propietario, pero sí se debe tener un derecho, al menos posesorio, o un derecho derivado de quien tiene la propiedad o se ostenta como propietario para poder arrendar. Bueno, fulanito de tal, que es el arrendador, celebra un contrato de arrendamiento con el señor fulanito o señora fulanita de tal, quien es la arrendataria, sobre el bien inmueble ubicado en, y viene el domicilio perfectamente determinado de cuál es la propiedad que va a estar sujeta al contrato de arrendamiento. Eso hasta arriba como proemio. Después vienen las declaraciones, y las declaraciones deben venir lo siguiente: el arrendador declara tener derecho suficiente y bastante para contratar como arrendador del predio ya señalado. Ser mayor de edad, generalmente, pues quien puede contratar se entiende que es mayor de edad. Quien está, en este momento pone entrega de manera material, si ustedes quieren ponerle ahí, o más adelante el bien inmueble ya señalado, ¿no? Y lo más importante que es que el arrendatario establezca su nombre perfectamente, que sea identificable con credencial de lector. Ustedes verifiquen que su credencial de lector coincida con el nombre que se va a establecer en el contrato. El número, el IDMEX, se conoce como SIC, pero bueno, atrás de la credencial de lector viene un número y dice IDMEX, y después viene un número. Ese número con número tal, y la cual señala que tiene recursos suficientes para pagar la renta que se establece en este contrato. ¿Sale? Hay que establecer el precio, sobre todo el precio, que es muy importante. El precio de la transacción o de la operación es vamos a ponerle un precio regular, 6,000 pesos mensuales, que serán pagaderos por adelantado. Es decir, primero se paga y después corre el mes pagado ya, el cual se pagará, fíjense bien, esto es muy importante porque muchos juicios se pierden por no establecer el domicilio. Ustedes van a señalar lo siguiente: el monto de la renta será pagado en el domicilio señalado con la cuenta bancaria número tal, de la institución tal, con clave tal, a nombre de el arrendador. ¿Por qué una cuenta bancaria? Bueno, muchas veces no señalan el domicilio, no dicen dónde se va a pagar la renta, nada más dice se le pagará al arrendador, pero no dicen en dónde. Entonces, cuando hay un juicio, el juez resuelve muchas veces en la sentencia diciendo, pues como no hay un lugar establecido donde pagar la renta, no puedo condenar al pago de la misma, porque por alguna razón el arrendatario no pudo pagar la renta, y si no está establecido el domicilio, no sabe dónde pagar la renta. Hasta esos extremos hemos llegado. Entonces, para evitar eso, y para evitar que, es que yo fui con el arrendador, le quise pagar la renta y nunca me abrió, es que nunca está, es que salió de vacaciones, es que muchas cosas se dicen. Entonces, para evitar eso, el domicilio siempre debe ser una cuenta bancaria, y ahí ya no hay pretexto. Ni modo que el banco lo cierre, ¿no? Sí lo cierran, pero para eso está establecido en el contrato que la renta debe ser pagada los primeros 5 días de cada mes. Si digamos el 4
del mes de febrero, ¿no? Es sábado, ok. El 5 es domingo. Bueno, pues no sé, no hay problema, pero el día 6 sí tiene que ser pagada la renta. El día 6 sí, sin pretextos. ¿Sale? Entonces, así debe estar establecido: los primeros 5 días de cada mes será pagada la renta. Siguiente, bueno, ya pasamos de las declaraciones a las cláusulas. Y la siguiente cláusula va a decir: en caso que el arrendatario no pague dentro de los 5 días acordados, se hará acreedor a una sanción sobre la renta insoluta por el 10% del valor de la renta mensual. Es decir, si establecemos una renta de 5,000 pesos, 6,000 pesos, el 10%, si pagan a partir del día 6 en adelante, ya serían 5,500 o 6,600, de acuerdo a lo establecido en la renta, el 10% de sanción. Entonces, eso hay que establecerlo perfectamente en el contrato, para que no se hagan tontos aquellos arrendatarios que, pues no pagué, ahí le voy dando. Si a ustedes les dan en abonos, recíbanlo, porque hay gente que dice: no, pues es que ya no pagaste, ya no te recibo. No, recíbanles. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no, no les pagan eso ni lo otro. Entonces, entre menos les deban, mejor. Pero bueno, vamos a acatar lo que ya dijimos: contrato de arrendamiento señalando como domicilio una cuenta bancaria, con la sanción del 10% en caso de que paguen después del 5.º día que se estableció en el contrato. Muy bien, el contrato siempre, el primer contrato es de 1 año. Después de 1 año se puede prorrogar, se puede ampliar, digámoslo así, y ya puede ser 1 mes más, pero siempre refiriendo al contrato principal de 1 año, 2 meses, 3 meses, y ahí se la van llevando así. ¿Por qué? Porque a veces la gente es un poquito difícil, no los conocemos. No celebren contratos a larguísimo plazo si no conocen a su arrendatario. Ustedes 1 año, y si al año no les gustó cómo están llevando a cabo la renta a estas personas, pues den por terminado el contrato al año. Un poquito antes del año ustedes tienen que avisarle al arrendatario: ¿sabe qué? Que ya no le voy a renovar el contrato, y listo. Le notifican vía juzgado y ya, ahí terminó el contrato. Se les tiene que entregar el departamento, el inmueble, en las mismas condiciones en las que ustedes lo entregaron, ¿eh? Si ustedes ingresan a una persona que les está pagando la renta con un departamento en buenas condiciones, así se lo tienen que entregar. Y ahorita explico de qué manera se asegura. Bueno, vamos a suponer que ya estamos en la firma del contratito y se le dice a la persona que va a ocupar: a ver, yo le voy a entregar este departamento, esta casa, con estas características. Tiene tantas puertas, tantos focos, tantas ventanas, y todo está en óptimas condiciones. Funcionan todas las llaves de la casa, funcionan las de la puerta, todos los vidrios están bien puestos y están nuevos, no hay ninguno estrellado, el piso está muy bien y todo funciona. Hay luz, hay agua corriente, etcétera. Tiene todos los servicios. Y para eso ustedes tienen que sacar fotografía de todo el departamento o el inmueble, y esas fotografías las imprimen y las agregan hasta atrás del contrato. ¿Sale? Ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, continuando con el contrato, ustedes le van a decir al arrendatario: muy bien, usted puede ocupar a partir de tal día y le voy a dar las llaves, pero antes me tiene que entregar la renta, como habíamos quedado, por adelantado, y me va a decir su fiador: además del fiador, usted me tiene que dar 2 rentas. Yo recomiendo 2. Si ustedes quieren una, está bien, es un acuerdo entre las partes, 1 o 2, lo que ustedes quieran. Pero ¿para qué sirven esas rentas? Miren, esas rentas de depósito, una de ellas sirve para garantizar la reparación de los daños cuando el arrendatario se va a ir. El arrendatario en algún momento va a dejar el departamento, va a decir: señor arrendador, pues ya terminó mi contrato, o ya conseguí un departamento más barato, o ya me alcanza para uno más grande, o ya junté para comprar una casa, o me va a recibir mi mamá, etcétera. Pero se van a ir un día.
Entonces, en ese momento que se van, dejan daños. Por ejemplo, colgaron un cuadro, pues ya dejaron un hoyo. Que hicieron una modificación, hay que repararla. Que una puerta ya no sirve la chapa. Que rompieron un estrellado. Que el agua la llave del agua de la regadera pues no abre bien, no cierra bien, etcétera. Hay daños que son naturales, pero que tienen que ser reparados porque en el convenio ustedes entregaron un departamento en buenas condiciones y así se los tienen que devolver. Entonces, cuando sale el arrendatario, ustedes tienen el depósito, uno de los depósitos, y con ese van a reparar los daños que hayan dejado. Muchas veces no alcanzan a pagar, porque un depósito, por ejemplo, aquí de 5 o 6 mil pesos, pues no va a alcanzar a reparar un daño en un departamento de 2 recámaras. Pero bueno, al menos recuperan algo. Pero si piden 2 depósitos, bueno, pues ya vamos hablando de pintura, ¿no? Resanar hoyitos, que ya se rompió una loseta, que la llave, etcétera. Entonces, para eso son los depósitos, para garantizar los daños que se produzcan a raíz de que alguien ocupó el departamento. Bueno, además ustedes deben exigir un depósito para pago de servicios. Yo en los inmuebles que administro siempre pido 1,000 pesos, al menos 1,000 pesos para garantizar servicios. ¿Por qué? Las personas igual se van en algún momento, pero después llega el recibo de la luz, después llega el recibo del agua y pues con esos 1,000 pesos que dejaron como garantía de los servicios, se pagan los servicios y ustedes ya no pierden dinero. Bueno, eso se tiene que establecer ahí. Además de esto, se tiene que solicitar la firma de un aval o un fiador que va a responder en lugar del arrendatario. Si no paga las rentas o los servicios, el fiador o el aval va a responder por esas obligaciones. ¿Con qué va a responder? Con una propiedad. El aval o fiador va a dejar, o el fiador una fianza, que ahorita voy a explicar esto. Pero el aval, hablando del aval, va a dejar la escritura pública de su propiedad, que está en otro lado, que sea en la misma entidad en donde están celebrando el arrendamiento. Ciudad de México, si ustedes van a arrendar un departamento, una casa en Ciudad de México, lo que tienen que hacer es pedir un aval de la Ciudad de México. No tomen escrituras, no tomen boletas prediales del Estado de México, de San Luis, de Morelos, de Pachuca. ¿Por qué? Porque hay que ir a embargar aquellos inmuebles por derivado del juicio que ustedes van a llegar por la falta de pago. Y esos son gastos que se tienen que hacer y se pierde muchísimo tiempo. Además que en el Estado de México hay muchísimas escrituras fraudulentas. Allá las cosas no son tan derechas, digámoslo así con esta palabra, tan apegadas a la ley. Allá en el Estado de México se manejan cosas muy turbias. Y bueno, no hay seguridad inclusive en las mismas boletas prediales. Entonces, hagan esto, y también al fiador hay que pedirle su credencial de lector y establecerlo en el contrato. El fiador es fulanito de tal, el cual deja como garantía de pago, en caso de que el arrendatario falle en los pagos, el inmueble ubicado en tal lugar, del cual aquí se exhibe copia de la boleta predial, número de cuenta tal, o copia de la escritura donde aparece que él es el propietario. ¿Sale? Bueno, para no aburrirlo, vamos a dejarlo aquí y vamos a responder preguntas. Una y ahorita le continuamos. ¿Sale? Dice, ¿cuánto cobra por llevar un divorcio en otro estado? Depende qué estado. Si me llevan hasta Baja California, pues obviamente hay que pagar gastos, ¿no? Si me dicen aquí en el Estado de México, yo estoy en Ciudad de México. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, al establecer esas condiciones en el contrato, sobre todo el fiador, ustedes ya están asegurando que van a recibir su pago. ¿Por qué? Porque si no paga el arrendatario, no paga quien está viviendo en su inmueble, ustedes pueden demandar al aval o al fiador en caso de que les exhiban una fianza.
Una fianza la maneja una compañía fianzadora, pero este es otro tema que es un poquito complejo y que por tiempo pues no me va a dar el suficiente tiempo de explicarlo aquí. Pero pueden recibir ustedes fianza, o, como ya lo expliqué, el aval. Bueno, continuando con las cláusulas, ustedes van a establecer que el uso que se le va a dar a su casa, a su departamento, a su terrenito, es el de uso habitacional. A menos que sea un comercio, a menos que sea una accesoria, entonces hay que establecer que es un comercio y que además el comercio va a explotar el giro especificado en el certificado de uso, zona y uso habitacional. Ahí hay un certificado que les pide la SUDUBI o la alcaldía. Ahí dice qué usos de suelo está permitido. Y entonces ese comercio debe estar apegado a ese uso de suelo, debe estar legalmente reconocido por la autoridad. Digamos, hay muy pocos usos de suelo que dan autorización para cantinas, ¿no? Por ejemplo, para talleres mecánicos es complicado. Para algunas actividades no se puede. Las vulcanizadoras también tienen algunos problemas. Entonces, ustedes deben verificar, le voy a rentar mi comercio, mi accesoria, perdón, pero ¿qué giro va usted a explotar? Y ustedes deben verificar como propietarios o arrendadores qué autorización hay en la zonificación, si hay autorización o no. ¿Por qué? Porque si ustedes arriendan, le permiten a esta persona que tenga una explotación de un giro que no está autorizado por la autoridad, valga la redundancia, por la autoridad, les van a poner los sellos de clausura. ¿Y quién creen que va a pagar la multa, por ejemplo? Pues ustedes, porque ustedes son los arrendadores, son los propietarios o arrendadores, mejor dicho. ¿Sale? Bueno, vamos a regresar. El uso de suelo es habitacional en general, Después van a hacer prohibiciones específicas. No materiales peligrosos, no sustancias volátiles, no es bodega, ¿no? A menos que ustedes los autoricen. Pero miren, ¿cuántos incendios hemos visto en las noticias últimamente? En las bodegas de la Morelos, en las bodegas de la alcaldía Venustiano Carranza, porque están acumuladas cosas, un cortocircuito y se incendia. Entonces, bodega yo les recomiendo, lo pueden hacer, claro. Pueden hacer, hay plástico, hay muchos plásticos que por ejemplo en algunas zonas se venden, hay muchas garcerías en algunas zonas y utilizar los departamentos como bodegas, pero los plásticos también son flamables. Tengan cuidado, establecer eso si ustedes no quieren tener problemas. Hay una cláusula que la voy a mencionar ahorita para que no se me olvide. Miren, también tienen que establecer la cláusula, y muy importante, que si ellos, las personas que están arrendando, cometen algún delito o hacen uso ilegal del establecimiento, del inmueble, por ejemplo, venta de, ¿no? Comercialización de, entonces ustedes deben establecer ahí que ustedes se deslindan completamente de ese tipo de uso, que ustedes están exclusivamente arrendando para casa habitación, que si se hace otro uso, ustedes no están autorizando ese uso, y que ustedes mediante esa cláusula les están advirtiendo a los arrendatarios que se comete un delito y ustedes se van a excluir de una acción que el Ministerio Público a veces realiza. Por ejemplo, cuando hay venta de algunas sustancias prohibidas en algún inmueble, la autoridad suele iniciar el procedimiento de extinción de dominio. Esto significa que la autoridad dice: voy a extinguir el dominio de la propiedad, me la voy a quedar yo, porque se está haciendo un uso ilegal e ilícito, y prevé la ley que yo te puedo quitar el inmueble, quitar, no expropiar, quitar, extinguir el dominio. Entonces, para evitar que eso pase con su inmueble, ustedes pongan esa cláusula, ¿sale? Que ustedes solo la están arrendando para uso habitacional, y que tiene conocimiento el arrendatario que si comete un delito, él es único responsable de esa situación. Bueno, vamos a continuar. Existen diversas modalidades para poder arrendar
Y esto deriva del estilo que hoy prevalece, ¿no? Por ejemplo, hay personas que rentan por Airbnb, no es comercial, ¿eh? O alguna otra plataforma. Lo pueden hacer, ustedes se inscriben y lo pueden hacer. O como lo hacen algunas personas, que les rentan a los migrantes y lo hacen por persona, ¿sale? Pero ese ya es otro tipo de relaciones y de acuerdos que llegan. Yo lo que les puedo recomendar es que si le van a rentar a migrantes, ok, pero realicen su contrato. Un contrato nada más, entiéndanse con uno de ellos, y si ustedes les quieren rentar por persona, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sale? Entonces hay que poner mucha atención ahí. Vamos a continuar con las preguntas. Dice, ¿en las empresas pueden hacer pruebas masivas de VIH y sífilis a los empleados? No, eso es discriminación. Ustedes pueden denunciarlo ante la entidad encargada de la no discriminación para que sancionen a las empresas. Esto es ilegal. Están discriminando a las personas por su situación. ¿Sale? No otorgaron una pensión por invalidez definitiva, IMSS. Si mejoro de salud, me la quitan. Ley 97. Pues, mire, las pensiones son una situación especial. Aquí, si usted mejora y medicina del trabajo se da cuenta, no es que se la quiten, a lo mejor se la disminuyen o le hacen una proyección. Le van a decir, oiga, ¿sabe qué? Que a usted le están dando una pensión por invalidez total permanente, quizá. Y resulta ser que ya no es permanente, ¿no? Entonces ahí sí le modificaría la pensión. Y hoy en día, que el gobierno está quebrado y que no quiere pagar nada, pues con más razón, están viendo dónde sacan dinero. Hoy en día el gobierno se convirtió en alguien que está viendo cómo nos exprimen. Bueno, pero ese es un comentario al margen. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí el contrato de arrendamiento tiene gran relevancia porque tenemos que tener a la vista y pensar siempre que las personas a veces abusan de los inmuebles, los dañan, o inclusive, miren, esto es una recomendación extralegal, lo que voy a decir. Es una recomendación para que la tomen en cuenta, pero que no está en el contrato. Hay personas migrantes, inclusive aquí nacionales, que practican algún culto religioso, pero que lo toman como negocio. Ejemplo, hacen limpias dentro del departamento, meten anafres, comienzan a hacer humo, hacen rituales, inclusive hasta matan animales, etcétera. Bueno, pues esas personas nos conocemos más o menos de dónde vienen o qué religión más o menos practican. Entonces a esas personas yo les recomiendo, repito, es una recomendación, es solo recomendación, poner mucha atención con estas personas, ¿sale? Bueno, esto es muy importante. Para continuar con el arrendamiento, ustedes deben poner una cláusula que se llama de orden y exclusión. ¿Qué significa esto? Bueno, que ustedes están estableciendo que cuando vayan a demandar cuando el arrendatario no paga la renta, ustedes pueden escoger, no me pagas tú la renta, bueno, pues te voy a demandar a ti, fiador, porque tú sí tienes, o a ti, aval, porque tú sí tienes. Y no hay necesidad primero de demandar al arrendatario, y ya que el arrendatario le acredito que no tiene con qué pagarme, después me voy con el fiador, el aval. No, de una vez, primero al fiador o aval, y además conviene así. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. El fiador o aval va a decir, ya me demandaron y está en riesgo mi inmueble, el que dejé como garantía con mi boleta predial o con mi escritura. Lo que voy a hacer es decirle a mi fiado o a la persona que le otorgué el aval, oye, paga la renta porque a mí ya me están cobrando. Y entonces le va a estar duro y dale hasta que pague. Y si no, bueno, pues se le embargarán el bien inmueble que deja como garantía al fiador o al aval. ¿Sale? Esto es muy importante, esa cláusula de orden y exclusión. ¿Sale? Hay que ponerla ahí muy bien. Bueno, otra cláusula que es una idea, también es una recomendación, pero pues yo no la aplico en los inmuebles que rento, porque administro, porque pues a mí me encantan los animales. Entonces
pero a veces en contratos no se aceptan animales, ni perritos, ni gatitos, ni paritos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen ruido, porque matan las paredes, porque huelen mal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay multitud de problemas a veces. ¿Por qué? Porque el vecino tiene un perrito allá arriba y el vecino de enfrente también, y cuando sacan se pelean y se hacen relajo, o están ladriladre y se van los dueños y los dejan solos y no dejan dormir, etcétera. También puede ser un problema, sí, puede ser un problema. Entonces hay que sacar, evitar rentar a estas personitas. Otra cláusula puede ser que se establezca el número de personas a las que ustedes les van a rentar. ¿A qué me refiero? Digamos, en un departamento de 2 recámaras, pues una pareja con un par de niños, ¿no? No más. Un par de niños de cierta edad, ¿no? Yo recomiendo también, esto es solo recomendación, está fuera de la norma, pero son recomendaciones para que ustedes eviten tener problemas. No adolescentes, ¿por qué? Porque a los adolescentes les encanta la música y les encanta subirle el volumen. Pero bueno, pues eso es extralegal, es un consejo nada más. Bueno, vamos a leer otra pregunta. Dice, ¿y cuando no hay contrato, qué procede para desalojar el inquilino? Esa es la pregunta que iba, bueno, voy a contestarla de una vez, pero esta la iba yo a explicar desde, bueno, ya al final. Bueno, generalmente voy a repetir lo que señalé hace rato. A veces decimos, ay, es mi amigo, o es mi hermana, o es mi cuñado, se acaba de casar mi hermana y pues no tiene dónde. Vente a mi departamento, te lo presto, ¿no? Sin firmar ningún documento. ¿Por qué? Porque es mi hermana, porque es mi cuñado, porque es mi tío, porque es mi sobrino, porque, no sé, miles de relaciones que hay. Y la confianza, dices, no, pues no me va a fallar. Pues nos tenemos cariño, afecto, nos queremos. ¿Cómo me va a fallar? ¿Verdad que no me fallas? No, ¿cómo crees? Y cuando me pidas, yo me voy, si nada más son unos días, sí, como no, y ahí están años y no pagan renta, luz, agua, nada, dejan los servicios ahí creciendo, el pago de los mismos, etc. ¿Qué se debe hacer? Bueno, si ustedes son los propietarios o tienen un derecho posesorio sobre el inmueble, ustedes tienen que acudir al juzgado mediante medios preparatorios a juicio. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes les van a decir al juez, oye juez, mira, yo tengo este derecho en el inmueble posesorio, o soy el propietario, aquí está la escritura, ¿no? Señor juez, quiero que llames a estas personas que necesites para que me digan, o te digan, mejor dicho, te digan a ti, en calidad de qué están. ¿En calidad de qué están? Pues yo soy el dueño. Yo te digo que yo ahí les permití, pero ellos no reconocen que yo soy el propietario, que me salís. Entonces estas personas van a ir a decirle al juez mediante un interrogatorio que yo voy a hacer. ¿En calidad de qué están ustedes ahí? Si ellos contestan, pues a mí me vendió, ¿dónde está su contrato y su escritura? Que a mí me prestó, ¿dónde está su contrato de comodato? Que a mí me vendió, ¿dónde está su contrato de compra-venta? Que a mí me rentó, ¿dónde está su contrato de arrendamiento? Entonces no van a poder acreditar el hecho de estar ahí legalmente. Van a tener que decir cualquiera de estas figuras. Y ya con lo que digan ahí, con las copias certificadas de esa, no se llama resolución, de esos medios preparatorios, ustedes inmediatamente inician el juicio reivindicatorio y le van a decir al juez, señor juez, quiero reivindicar esa propiedad que es mía y que estas personas no tienen ningún derecho sobre él. ¿Sale? Y entonces el juez va a notificar, les va a decir, aquí está el dueño. Y ustedes dijeron en medios preparatorios que arrendan pero no lo probaron, que son propietarios y que no lo probaron, o que les prestaron y no lo probaron. Entonces voy a llamar a juicio, las llamo a juicio para que haya pruebas. Aquí ya el propietario trajo su escritura o su derecho posesorio, su contra compra-venta o lo que tengan, y voy a dictar resolución respecto a las pruebas que ofrezcan. Se va a llevar a cabo el juicio y en sentencia los van a condenar a entregar el bien inmueble. Así se hace. Entonces, cuando no hay un contrato, se tienen que llevar a cabo estos medios preparatorios. ¿Qué implica? Más tiempo. Implica pagar mayores honorarios a un abogado que ustedes van a contratar.
Entonces, por eso siempre hay que realizar las cosas por escrito. No es imposible sacarlos, no, usted si es propietaria lo va a sacar o los va a sacar, pero se va a llevar un poco más de tiempo porque hay que llevar a cabo estos medios preparatorios. ¿Qué es lo más difícil en los juicios? ¿Qué es lo más complicado de los juicios? Notificar. Eso es lo más difícil porque va el notificador y no le abren, o dicen que ahí no viven, o que nunca están, o que tienen cámaras y ven que llega el notificador y no abren. Es un problema. Afortunadamente hoy en el Código Nacional, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya trae algunas prevenciones para evitar eso. Y qué bueno, porque era un problema con el anterior Código de Procedimientos Civiles. ¿Sale? Entonces, ¿sí nos va a sacar? Claro que sí, aunque no haya un documento de por medio. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya teniendo todas estas características, el contrato, todas estas características, en el momento que se venza, esto es, al año, y si ustedes ya no quieren implementar, hay que notificarles. Ya no quieren ya no les voy a renovar el contrato y bueno, pues hasta aquí, muchas gracias y les voy a devolver la garantía que me dejaron por los servicios hasta que lleguen los dos, tanto del agua como la luz. Les voy a descontar y lo que sobre es el bueno. Tengo que ver cómo me entregan el bien inmueble porque lo tengo que reparar con los dos depósitos que me dejaron y entonces ustedes van a ingresar pues con el albañil, el plomero, el pintor, no sé, con las personas que se encargan del mantenimiento y le voy a decir cuánto me va a hacer de tanto y ustedes ya de ahí descuentan y les devuelven, pero como les dije hace rato, muchas veces no alcanza con los depósitos para las reparaciones y bueno, pues ahí sí ya se pierde un poco de dinero, pero exijan esos dos depósitos. Bueno, continuando, al final del contrato, ustedes van a sujetar para cualquier controversia a los tribunales y van a establecer una cláusula ahí, donde van a decir, nos sujetamos a los tribunales de esta entidad. ¿Por qué? Porque a veces los inmuebles se están rentando, por ejemplo, en el Estado de México y se vienen a litigar a la Ciudad de México porque se establece en el contrato de las papelerías que se sujetan a las leyes de la Ciudad de México. No, ustedes sujétense a las leyes donde viven para que no se estén trasladando al juicio a otra entidad. ¿Vale? Y bueno, en la firma leí que fue el contrato y al no haber mala fe, dolo, coacción, violencia, etcétera, lo firman de conformidad el arrendador, el arrendatario y el fiador. Copias de credenciales del lector, fotografías impresas de cómo se encuentra el inmueble, cómo lo entregaron, ¿sale? Y sobre todo no olviden el domicilio, que es la cuenta bancaria a la que hice referencia en un principio. Ese es un buen contrato de arrendamiento. Y se me fueron algunas cositas. ¿Por qué? Bueno, porque pues un contrato de arrendamiento yo los hago de 5 o 6 hojas, estableciendo todas y cada una de las circunstancias que pueden ocurrir. Ejemplo, no se puede invadir áreas comunes, no pueden dejar cosas en los patios, no se puede utilizar la puerta y las rejas de los departamentos para tender cosas. Para eso hay tendederos en las azoteas, lavaderos, etcétera. Espacios generales comunes no se pueden invadir. No se pueden hacer fiestas después de las 11 de la noche. Claro, hay que ser un poco flexibles. Por ejemplo, el fin de año, el 24, obvio que sí, ¿no? Pero tampoco la fiesta hasta las 5 de la mañana. No, y establezcanlo en el contrato. En el contrato se debe establecer las condiciones perfectamente bien establecidas. Ahora, muchas veces sucede que ustedes rentan a alguien, una pareja. Ya, perfecto, muy bien. Y después, es que corrieron a mi hermano, ya se va a vivir el hermano. Y el hermano lleva a su esposa y la esposa tiene 3 hijos. Y luego la suegra. Entonces el departamento se convierte ahí en un multifamiliar. No, ustedes van a establecer en el contrato, se renta a una pareja con un niño, ¿no? O a una pareja sola, nada más. En caso de violación a esta cláusula se rescindirá el contrato. O en caso de que traigan a otra persona,
una renta, se les incrementará una renta en razón de 1,500 pesos mensuales, lo que ustedes quieran. ¿Sale? ¿Cuánto se incrementará anualmente el contrato, el precio del contrato? Ahora, con la reforma a la ley, va a incrementar de acuerdo a la inflación. Con anterioridad, ustedes podían incrementar la renta en 10% del valor. Hoy no, hoy, de acuerdo a la inflación, así va a subir, de acuerdo a la inflación. Recuerden que en agosto del año pasado, en 2024, hubo una reforma, se creó la ley de arrendamiento de la Ciudad de México, me parece que así se llama, en donde se establece que va a haber una plataforma digital por parte del gobierno de la Ciudad de México, donde se tienen que registrar los contratos de arrendamiento. Pues es la fecha, ya pasó más de un año, que no se han dado los lineamientos, la Cámara local no ha expedido los lineamientos para la creación de esa plataforma digital, entonces no hay forma de registrarlos. Claro, tienen que pagar sus impuestos, registrarlos, pero esa plataforma, se señala que se va a pagar y señala que se va a crear, pero no se ha creado. Entonces, me han preguntado mucho eso. No se preocupen, todavía no. Preocúpense cuando ya lo tengan que registrar, porque eso va a tener efectos fiscales para la Ciudad de México. Recuerden que hay que pagar un impuesto federal y yo les aseguro que esa plataforma va a servir para pagar el impuesto local. Porque lo que dije hace rato, el gobierno está quebradísimo. Tenemos una deuda de billones de pesos, billones, como nunca. Y pues regalamos dinero diario. Bueno, el gobierno, yo no. Entonces, así está la situación. Hasta aquí, espero que no haya algún problema. Y bueno, yo quedo a sus órdenes. Repito mi nombre soy el licenciado Campos Velázquez, soy litigante, soy el titular del despacho Campos Abogados y Asociados. Dos oficinas, una oficina acá al norte de la ciudad y otra al oriente. Entonces trabajan conmigo, pero especializadas en cada una de las materias que litigamos. Yo soy titular, yo los atiendo personalmente. Doy asesorías vía Zoom, doy asesorías vía videollamada, llevo juicios también de personas que viven en el extranjero, en Estados Unidos, en Canadá, en Cuba, en cualquier parte del planeta. Si ustedes se casaron aquí en México o en cualquier lugar de la República, quieren divorciarse y están en Estados Unidos, Canadá, Cuba, Haití, Colombia, y no quieren venir a México, se puede tramitar su divorcio desde allá. Ya hay la posibilidad de hacerlo. Bueno, siempre ha habido la posibilidad, pero ahora con más razón con la tecnología. ¿Sale? Entonces les voy a dar mi número telefónico, es en mi número celular y mi WhatsApp en ese teléfono. Yo respondo personalmente, recibo mensajes y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Mi teléfono es 55 24 12 59 12. Repito, 55 24 12 59 12 y queda a sus órdenes. Nos vemos el próximo jueves. Si tienen dudas, yo adelante se las contesto. Hasta luego.